Les invitamos a ponernos en pie. En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el ingreso del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Pueden sentarse. En este momento, Gracias. escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, muchas gracias. Amigos de la prensa, la gente que nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación, amigos todos, miembros del Gabinete de Seguridad. Como ustedes saben, hemos estado hablando varias veces sobre los temas de personas desaparecidas, las personas asesinadas en las últimas semanas. Ahora hay un enfoque distinto. Y este enfoque distinto responde a dos cosas. Lo primero que responde es a que, en vista que hemos tenido una reducción histórica en la cantidad de homicidios y en la cantidad de desaparecidos y en la cantidad básicamente de todos los crímenes violentos, pues ahora tenemos más capacidad para poder investigar cada uno de estos homicidios y cada uno de estos desaparecimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar de encontrar 40 desaparecidos diarios y tratar de resolver 40 homicidios diarios como había antes, o 30 o 50 como llegó a haber en el 2015, 2016. 2016. Pues me imagino que era imposible, porque le llegaban a la policía en aquel tiempo, o a la fiscalía en aquel tiempo, o ambos, y le llegaban y le decían, bueno, ayer hubo 40 homicidios y hubo 40 reportes de desaparecidos, amén de las extorsiones, secuestros, violaciones, etc. Entonces, en lo que están levantando los expedientes, pasa el día, hay otros 40 homicidios y otros 40 desaparecidos. La gran reducción que ha habido, que ha sido un 80% más o menos en los últimos años, yo les decía que comparando 2018, que fue el último año que gobernó la administración anterior, comparado con 2019, que gobernamos nosotros la mitad, hubo una gran reducción precisamente porque en la segunda mitad ya estaba implementado el Plan Control Territorial. Y luego, el 2020, ya no competía con un año de la administración anterior, sino que competía con un año que se comprendía de medio año de la administración anterior y medio año de nuestra propia administración, es decir, competíamos con medio año nuestro. Sin embargo, logramos una reducción significativa, casi de un 40%, arriba de un 40%, sobre el 2019, que ya de por sí había tenido una reducción significativa sobre el 2018. Y luego, el 2020 también tuvo un fenómeno que de alguna manera, aunque en algunos países hizo que incrementara, aquí redujo y tiene que haber influido, que fue el factor de la cuarentena, el cual también pudo haber influido en la reducción de los homicidios. Entonces ahora 2021 tenemos el reto de ganarle a un año completo nuestro, full implementado en su primera fase, el Plan Control Territorial, y con cuarentena. Entonces, que el 2021 le gane al 2020 es mucho más difícil. Pero se abre una oportunidad en el sentido de que, como ya no tenemos 30, 40 homicidios diarios, sino 3, pues sí podemos investigar 3 homicidios. Y el director pasa enviándome reportes, no de todos, pero de muchos. Director, ¿cómo vamos con el caso tal? Y el director me envía el reporte de inteligencia y me envía actualizaciones. Por ejemplo, hace una hora recibí la última actualización de un caso de una persona que está desaparecida. Y hay perfiles de sospechosos, no voy a mencionar eso obviamente, pero hay perfiles de sospechosos, hipótesis de lo que pudo haber pasado. Y si bien obviamente todo se puede mejorar, sí me da esperanza ver el nivel de profesionalismo de esos reportes, porque se ha hecho mucho por investigar, perfilar, buscar videos, no solo de la zona donde pudo haber sido, sino que de la zona donde transitaban, de días anteriores, buscar personas con las que se reunían, con quienes hablaban, buscar los celulares, los mensajes, es decir, perfilar toda una red de indicios para poder dar con, si acaso estamos hablando de que el desaparecimiento fue un homicidio, porque pudo haber sido otro motivo, ojalá no sea un homicidio, pero si fuese un homicidio, ¿quién fue el culpable de ese homicidio? Y si no fue, pues ¿dónde está la persona? ¿Se fue del país? ¿Dónde está? Y entonces,
Esa es la primera, que la reducción histórica de homicidios y de otros delitos nos da la capacidad para poder, yo sé que ya lo hacemos, pero poder ponerle más atención a la investigación de cada uno de los delitos. Poner más recursos, no solo me refiero a financieros, sino humanos, técnicos. Ahora con el Centro de Investigación Forense vamos a tener ADN, huellas digitales, balística, etcétera, para saber esta huella digital de quién es, este ADN de quién es, esta casquillo es de qué pistola, quién era el dueño de esa pistola, etcétera. Y por lo tanto va a haber más todas las técnicas nuevas de inteligencia. Con eso vamos a poder investigar mejor cada uno de los delitos. Y si ustedes ven en otros países, sobre todo en el primer mundo, cuando hay un homicidio, ocurren homicidios. Pero cuando hay un homicidio, llega la policía, como hacen aquí, acordona la zona, pero ya no solo se vuelve un acordonamiento porque mataron a alguien, sino que prácticamente hay una protección que se hace, pero estamos profesionalizando una protección de todos los elementos de prueba que hay ahí. Desde una huella de un zapato, en el agua o en lo que sea, hasta una hebra del cabello. Que hoy por hoy no podemos hacer nada con la hebra del cabello, pero dentro de unos meses vamos a poder agarrarlo y meterlo en una máquina y saber de qué persona es, o por lo menos, si tenemos sospechosos, ver si coincide con el sospechoso. Esa es la primera razón. La segunda razón es que la sociedad salvadoreña está evolucionando también, y ustedes lo pueden ver. Como antes habían 20, 30 homicidios diarios, un número similar de reportes de desaparecidos, y la población sí se escandalizaba, pero se escandalizaba por la cifra. No veíamos 30 reportes diarios de personas, porque era imposible tener 30 noticias diarias. La noticia era 30 homicidios. Ahora que son 3, la noticia es asesinan a tal persona, asesinaron a tal persona y asesinaron a tal persona. Y la población salvadoreña empieza a reclamar, hay que proteger a esta persona, o cuanto mínimo hay que encontrar a quién asesinó a esa persona. Que pague por lo que hizo. Porque muchas veces, y lo hablaba hace un rato en la conferencia, muchas veces se da que sí tenemos probablemente la mayoría de los homicidios, incluso que quedan en el remanente de ese 20% que no hemos logrado reducir, vienen siempre de las estructuras delictivas, de las pandillas y otras estructuras delictivas, crimen organizado, sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un porcentaje grande dentro de ese 20% que son los crímenes que no vienen de estructuras delictivas. Por ejemplo, vemos el caso que muchas veces es el familiar, es el esposo, es el hijo, es el vecino, es el tío que le debía dinero. Incluso vimos hace poco el caso de una persona que asesinó una familia completa para cobrar una herencia. Entonces estamos ante un reto distinto, porque ya no es como que lo podamos ver en la calle y decir, ese es de la pandilla tal, sino que estamos hablando de una persona que aparentemente tiene un trabajo estable, tiene un comportamiento, digamos, normal, y resulta que es un homicida múltiple. Entonces, en este caso dimos con quién era, pero necesitamos que ¿cuál fue la palabra que usaste? La reducción de la impunidad. La reducción de la tasa de impunidad. Ya no solo es la tasa de homicidios, que la vamos a seguir tratando de reducir y la vamos a seguir estudiando día con día, pero también la tasa de impunidad. Es decir, ok, esto pasó, no lo logramos evitar, pero ¿quién fue? ¿Y cómo logramos no solo perfilarlo y encontrarlo y capturarlo, sino tener las suficientes pruebas para que el caso no se caiga en el juzgado, sino que esa persona se condene y vaya a pasar el resto de su vida a la cárcel? Para eso vamos a necesitar capacitaciones, el Centro de Investigación Forense, fortalecer ese departamento de la policía, esa subdirección de la policía, nuevas leyes, recursos. Y gracias a Dios, con la nueva asamblea vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la nueva legislación que necesitamos. Pero también necesitamos que todo esto tenga en su manejo una nueva visión.
Es por eso que he decidido este día de que el nuevo ministro de Seguridad será Gustavo Villatoro, quien me acompaña aquí a mi derecha. Ustedes ya lo conocen, es el ex superintendente del sistema financiero, pero su carrera no es en finanzas, su carrera ha sido siempre como fiscal. ¿A cuántos criminales pusiste tras las rejas? Secuestradores fueron 1985. 1985 secuestradores. Ustedes recuerdan, y bueno, los que han estado en la policía mucho tiempo, lo saben, que El Salvador vivió hace 20 años, más o menos 20 años. Hace 20 años vivió una ola de secuestros que todas las semanas secuestraban 1 o 2 personas. Y no se escapaba nadie, secuestraban de todo perfil. Y se hizo una unidad especial que desbarató las estructuras de secuestro en el país. Hoy por hoy, si bien el secuestro existe, no es como antes, que era 2 a la semana. Y eso no fue un trabajo de nuestro gobierno. Yo iba al colegio en ese tiempo. Pero sí fue un trabajo que, si no el fiscal principal, uno de los principales en ese tiempo fue Gustavo Villatoro, en ese tiempo el fiscal Villatoro. Como hablábamos con él tiene la visión de la seguridad pública, obviamente no de la manera que la tiene la policía, de la manera que la tiene la Fuerza Armada, que son los pilares fundamentales de toda esta estrategia, sino de la manera de cómo investigamos el delito y cómo, como me lo dijo él en palabras textuales, cómo agarramos al malo. Y entonces esa nueva visión creo que es importante que se le impregnemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es por eso que lo he nombrado. Incluso quiero mostrarles una gráfica. Esta gráfica no la hemos hecho nosotros. Esta gráfica la hizo Roberto Valencia, es un periodista que ha sido muy, muy crítico de nuestro gobierno. No es como que nos está haciendo el favor, sino que él hizo la gráfica. Yo la verdad nunca había pedido la relación entre estas cosas, porque la vemos separada. Una cosa lo ve el BMT y lo otro lo ve la policía, la fiscalía y medicina legal. Pero estaba viendo en el reportaje que él publicó, y de hecho lo publicó hoy en la tarde, que la cantidad de homicidios en el 2018 superaba por mucho la cantidad de accidentes de tránsito. La línea dorada es la línea de homicidios y la línea gris o blanca es la línea de muertos por accidentes de tránsito. En el 2019, ya con medio año de plan control territorial, pues obviamente cae drásticamente el número de homicidios. Básicamente se ahorraron casi 1000 vidas, salvamos 1000 vidas con la implementación de medio año de plan control territorial, pero los los accidentes de tránsito se mantuvieron, incluso un pequeño crecimiento. Luego, en el 2020, hubo otra gran caída, que ya la hablamos, que fue un año completo de plan control territorial, más unos meses de cuarentena, y luego hubo una gran caída, ahí también, no una gran, pero sí hubo una considerable caída en los accidentes de tránsito producto de la cuarentena, obviamente, y de la movilidad restringida que hubo varios meses. Pero luego en el 2021 vemos que se vuelven a incrementar los accidentes de tránsito, más o menos al nivel del 2019, pero este es el proyectado, digamos, tomando en cuenta que los meses que lleva proyectándolo si se mantuviera esta tasa durante todo el año para poder comparar año con año. Es decir, obviamente estamos utilizando enero y febrero, pero estamos multiplicándolo considerando más o menos la tasa, la proyección que pudiéramos tener a fin de año, si no cambia nada, es que los accidentes de tránsito por primera vez en la historia nos causarían más salvadoreños muertos que los homicidios. Lo cual nos dice que tenemos que trabajar mucho en el lado del BMT y la policía de tránsito. Vamos a implementar nuevas medidas porque salvadoreño muerto es salvadoreño muerto y una familia igual lo va a sufrir de la misma manera si lo asesinaron o si murió en un accidente de tránsito. Por ende debemos de trabajar en el tema de los accidentes de tránsito.
pero salta a la vista, es decir, no es algo usual, nunca ha pasado en la historia del país, en el país que era considerado la capital de los homicidios hace un par de años, ahora los homicidios están por debajo de los accidentes de tránsito. Eso nos dice dos cosas. Uno, que tenemos que trabajar en la reducción de accidentes de tránsito, y hay muchas cosas que podemos implementar para hacer eso. Incremento de multas, controles vehiculares, más retenes, mucho seguro, es decir, hay muchas cosas que podemos ver, pero también nos dice que esa línea de homicidios que ha estado constantemente a la baja, si ustedes ven ya la comparación 2020-2021, ya nos quedamos atascados, porque el grueso de los homicidios ya se redujo. Entonces ahora ese porcentaje que ha quedado de homicidios, que es mucho menor al que había antes, como pueden ver en la gráfica, ya es más difícil de reducir, porque el trabajo arduo lo seguimos haciendo. Pero como pueden ver, la línea ya se estabilizó, ya no está cayendo como venía cayendo en 2018, 2019, 2020. Entonces, ahora nos toca cambiar la estrategia para reducir la tasa de impunidad y que la persona que, así como esa persona que asesinó a una familia por cobrar su herencia, o así como el hombre que asesinó a su pareja porque cometió un feminicidio y asesinó a su pareja, se lo piensen 10 veces porque sepan de que los vamos a encontrar y que vamos a hacer los que pasen el resto de su vida en la cárcel. Entonces debemos de modificar esa estrategia y es por eso que creo que con la visión del nuevo ministro vamos a poder lograr reducir esa tasa, 1, y 2, reducir la tasa de impunidad de esos homicidios. Porque, como siempre hemos dicho, no podemos poner un policía en cada sala o en cada habitación de cada casa. El homicidio siempre puede ocurrir. El punto es que no quede en impunidad y que esa persona que cometió ese homicidio dentro de su casa, donde no había un policía obviamente, pero sí se ha atrapado y se ha llevado a la justicia y se ha condenado.